Al principio Dios creó al hombre para tener intimidad y relación con Él y darle todo su amor. Él quería sernos más que un creador, un padre y un amigo. La Biblia dice que Él nos formó del polvo, lo que representa el área nuestra que es terrenal y carnal. Pero también dice que Él sopló aliento de vida en nosotros, lo que representa nuestra área espiritual. Es por esto que no nos satisfacen solamente las cosas carnales y terrenales, sino que tenemos la necesidad de estar conectados a nuestra fuente y nuestro creador. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo darme cuenta que me he alejado de Dios. Hola y muchísimas bendiciones. Una vez más te doy la bienvenida a este podcast, esperando en el Señor que este video de hoy también te sea de muchísima bendición y edificación. Te saluda Elizabeth Solano, recordándote que me sigas aquí en YouTube y en mis redes sociales para que puedas recibir todo el contenido en las diferentes vías que estamos produciendo. Como decíamos en la intro, estaremos hablando en el día de hoy acerca de cómo darme cuenta de que me he alejado de Dios. Esto es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque no sucede de la noche a la mañana. Nos vamos alejando de Dios paulatinamente, de manera progresiva. Nuestra relación con Dios se va fragmentando y es muy importante darnos cuenta, porque cuando nos alejamos de Dios no nos sentimos llenos, no nos sentimos pleno, algo falta dentro de nosotros. Hay muchas personas que por no creer en Dios buscan llenar aquel vacío, aquel espacio que le pertenece a Dios con muchísimas otras cosas, pero que nunca se sienten saciados. Otras personas que no dicen Dios, pero que entienden que existe una fuerza sublime o algún ser todopoderoso, estas pues se aferran a algunas cosas creadas y comienzan a adorarlas, cayendo en la idolatría. Lo cierto es que cada ser humano tiene dentro de sí un lugar que solo Dios puede llenar. Por eso nuestra necesidad de estar cerca de Dios y de tener una relación con Dios. Y cuando estamos tratando de llevar este caminar de Dios, ¿verdad? El evangelio, pues será muy importante cuidar muchas áreas de nuestras vidas, porque fácilmente se crean grietas en nuestra vida por donde pueden salir nuestra esencia, puede escapar el fundamento bíblico que tenemos y por donde pueden entrar falsas doctrinas o malos hábitos y cosas que nos dividen del Señor. Por eso es muy importante observar las señales que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma nos envían. Yo quiero mencionar unos cuantos puntitos que tengo aquí preparados para que mires si tal vez te identificas con alguno de estos puntos, para que entonces te des cuenta de que te estás alejando de Dios y rápidamente te alertes y comiences otra vez a trabajar en la unificación tuya con el Señor. La primera cosa que quiero mencionar y es que cuando nos alejamos de Dios, pues dejamos la oración y la lectura bíblica. Esto no es porque hacerlo sea un rito evangélico o cristiano, sino que nuestro ser cuando está conectado con Dios, siempre está hablando con Él, siempre está orándole a Él, y la lectura de la Biblia es como Él nos habla a nosotros. Pero una vez estamos desconectados de Él, pues no sentimos la necesidad de hablar con Él. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y a veces ni el tiempo nos da para orar. O tratamos de orar, pero entonces rápidamente terminamos porque ya no se nos ocurre más nada por qué orar. Entendemos que ya hemos terminado. Esto sucede porque cuando estamos alejados de Dios, pues el Espíritu Santo no está ahí para dirigirnos en la oración. Bien dice la Biblia que el Espíritu es quien nos indica y nos enseña por qué debemos orar. Pero cuando no está esa conexión, el Espíritu, o sea, cuando descuidamos nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo se echa a un lado y nos deja a nosotros hacer. Cuando intentamos leer la Biblia, sentimos que no la entendemos, sentimos que no sabemos lo que estamos leyendo, o nuestros pensamientos se van a otra cosa y no sabemos ni siquiera dónde fue que leímos la última vez o qué fue lo que acabamos de leer, ni siquiera lo entendemos. Estos son síntomas de que te estás alejando de Dios, estás perdiendo la pasión por su palabra y por la oración. La otra cosa es que si te invitan a la iglesia o te invitan a orar, pues te molesta, sientes que tú tienes que organizarte tú de acuerdo a tu tiempo y tú lo harás cuando te parezca y nadie te tiene que mandar. Eso es una clase de rebeldía que, aunque uno no lo quiera llamar así, verdaderamente es revelándose que uno está en contra de las cosas de Dios. Esto comienza a suceder poquito a poquito, pero desde que tú sientas un poco de molestia dentro de ti por una invitación a algo que antes te hubiera encantado, como lo es la oración o asistir a un evento cristiano, si sientes eso, alértate porque te estás alejando del Señor.
También otra cosa es que entonces te alejas de la gente de la comunidad cristiana. Te molesta incluso ver su contenido en las redes, o te molesta cuando te llaman por teléfono, o te molesta encontrártelas en la calle y tal vez las evitas. Cuando tú entiendes que por ahora tú no quieres tener nada que ver con Dios, pues tampoco vas a querer tener nada que ver con sus hijos. Eso es un punto muy importante, porque puede ser que alguien cristiano, evangélico, una persona tal vez que en otro momento te instruyó en los caminos o te enseñó algo, y tú de repente pues sin ningún motivo provocado por aquella persona te quieres alejar de esa persona. Eso es uno de los síntomas de que te estás alejando de Dios. El otro punto que quiero mencionar también es que comienzas a huir de tus responsabilidades frente a la congregación o con las personas de la congregación. Cuando tú te alejas de Dios, pierdes la pasión por el ministerio que tienes o por las ocupaciones que has tenido hasta ahora concernientes a las cosas de Dios. Comienzas a perder la pasión o comienzas a buscar excusas para no cumplir con esas responsabilidades. Esto es un síntoma muy importante, porque esto no solamente te va a afectar a ti, también le va a afectar a las personas que están a tu cargo o a tu congregación. Otra cosa que sucede cuando nos alejamos de Dios es que comenzamos a pensar y a hablar de otra manera. ¿No te has dado cuenta que alguna persona que se ha descarriado, se ha apartado de Dios, su lenguaje cambia? Porque es que nuestra mente comienza a trabajar de una forma muy distinta. Incluso comienzas a hablarle a las personas de una manera hiriente, sin que te importe que le hayas herido o cómo esa persona se sienta al escuchar lo que le estás diciendo. ¿Por qué? Porque al desconectarte de Dios has perdido la sensibilidad y el amor ya no está en tus palabras al comunicarte. Dios nos manda a tratarnos los unos a los otros con amor, pero eso lejos de Dios no lo podemos hacer, porque cuando Dios habla de amar a nuestro prójimo, está hablando también de aquellos que no son fáciles de tolerar, que no son fáciles de tratar. Entonces, cuando tú no puedes responderles con amor, es porque el amor de Dios ya no está en ti. Tu relación con el Señor ha sido fragmentada. Otra cosa más es que dejas los buenos hábitos que tenías. Hábitos que no solamente son la oración y la lectura de la Biblia. Otros buenos hábitos que te han caracterizado a ti como persona cristiana, que tal vez tú solías hacer, pues ya esas cosas dejan de tener prioridad y comienzas a dejar de hacerla. Pero peor aún es el próximo punto, porque es que vuelves a los malos hábitos. Vuelves a practicar cosas que tú pensabas que habías dejado atrás, que tú pensabas que estaban muertas. Incluso cosas que tú podrías pensar ahora que será que Dios nunca te libertó, o que será que tú nunca te habías arrepentido de corazón. Pues permíteme aclararte que lo que sucede es que cuando volvemos al pecado que habíamos cometido anteriormente, no es porque Dios no te haya libertado. Tenemos que recordar que Jesucristo, cuando sanaba a un enfermo, le decía: toma tu lecho y anda. Jesucristo no le decía tira tu lecho, sino tómalo y anda con él. El lecho nuestro es aquel pecado en el que nosotros vivíamos tirados, en el que vivíamos todo el tiempo revolcándonos en él. Sin embargo, el Señor nos sanó, nos libertó, y nosotros comenzamos a andar con nuestro lecho en forma de testimonio para mostrarle al mundo de dónde el Señor nos libertó. Pero una vez que nos alejamos de este Señor, nuestro Creador y Padre Celestial, volvemos a tirarnos en ese lecho. No porque el Señor no nos haya perdonado, sino porque siempre que nos desconectemos de Dios, el enemigo estará pendiente con las cosas que hacíamos antes para tentarnos con estas. Él no nos va a tentar con cosas que a nosotros nunca nos han gustado, sino con aquellas que nos eran a nosotros de tropiezo. Entonces, una vez que nuestra relación con el Señor se desconecta, se rompe, este es el hecho que nosotros vamos a volver a utilizar. Los últimos dos puntos que quiero mencionar para culminar son que tenemos, cuando nos alejamos del Señor, también mucho cansancio. Nos sentimos como agotados, nos sentimos con mucho sueño, con pereza. Se le da entrada a la pereza, no somos productivos, dejamos la productividad a un lado, dejamos nuestras responsabilidades que tal vez no tengan que ver con la iglesia, pero con nuestra familia, con nuestro entorno, los dejamos a un lado y olvidamos nuestras prioridades. El último es la ansiedad, la preocupación y el miedo, que nos llegan también cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, estos puntos mencionados comienzan a realizarse, a manifestarse en nuestras vidas. Y si identificaste algo de estos puntos que te están pasando a ti, permíteme entonces a través de un próximo video explicarte cómo levantarte otra vez de esta situación, es decir, cómo restablecer tu relación con Dios. Te voy a dejar el próximo video en la descripción de este video para que tú lo mires y con este pues puedas entender cómo levantarte de esta situación si verdaderamente te estás alejando de Dios. Pero antes de concluir, por favor, permíteme terminar como siempre con un versículo bíblico. Este verso se encuentra en Jeremías 17:13 y dice de la siguiente manera: Oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Todo lo que nos espera a nosotros si nos alejamos de Dios es vergüenza, muerte, estancamiento y demás. Así que es muy importante que analices tu relación con Dios, que analices estos puntos mencionados. Y si hay algo que está sucediendo que te está enfriando, pagando tu pasión por el Señor y te estás alejando de Dios, ve al próximo video rápidamente para que podamos ver juntos cómo levantarnos de esa situación. Así que muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.